Buenas noches a todos, mi nombre es Edwin Andrés Martínez, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones y vamos a explicar cómo funciona la arquitectura LTE y 5G. ¿Listo? Entonces, bueno, pues muchas veces utilizamos nuestros celulares para realizar una llamada o navegar por internet, pero pues no sabemos cómo funciona el recorrido de las ondas electromagnéticas para la comunicación de los dispositivos móviles, o también pues no tenemos presente cuáles son los elementos que componen la red inalámbrica que nos permite comunicarnos. Entonces, bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta que en la actualidad la red que más se utiliza es la 4G. ¿Listo? Esta red empezó como a principios del 2009 y bueno, es la que más se utiliza actualmente, aunque hay países que ya tienen pues tecnología un poquito más avanzada, que ya tienen un gran porcentaje de implementación de la tecnología 5G, es como lo son China y algunos países europeos. ¿Listo? Entonces, bueno, también bajamos aquí a la siguiente presentación. Entonces, voy a ampliar un poquito para que se vea mejor la imagen. ¿Listo? Ok, entonces, arquitectura 4G. ¿Listo? Entonces, bueno, pues a continuación voy a describir cada uno de los elementos que conforman la red 4G y sus funciones, ¿cierto? Entonces, UE, que es equipo del usuario, que contiene dos elementos. Uno es la SIM card y el otro es el EME, que es el equipo móvil, que no dependen uno del otro. La SIM es un número asociado a la persona y este se puede trasladar a cualquier otro dispositivo, EME. Y el EME es el que le permite al usuario interactuar con los servicios de comunicación, como lo son voz, datos, bueno, voz y datos, que son básicamente los servicios que más se utilizan actualmente, ¿cierto? Y también es el que permite que los usuarios interactúen pues, con las aplicaciones, con las diferentes apps que nosotros conocemos, las más comunes: Facebook, Instagram, WhatsApp, correo electrónico, navegación por internet. ¿Listo? Ok, el ENB, que es como Involved Not Be, y esto, bueno, realmente lo que quiere decir es como... ¿cuál era la palabra? Espérame, por aquí esto más adelante. Esto es estación base, ¿listo? Entonces, estas que estoy acá señalando, perdón que se me fue la imagen acá, listo. La imagen de la cámara, corrámosla un poquito más para acá. Entonces, estas son las estación base y su función, la función que tienen, es conectar a los usuarios con la red troncal, ¿listo? Esta cuenta con tres interfaces, una que le permite realizar la conectividad con los usuarios, que se llama UU, la segunda, que es para el control de la red, que se llama S1, y la tercera, que es para la comunicación con otra estación base, o sea, con los otros operadores. Aquí en Colombia tenemos pues Claro, Tigo, Movistar, Avantel. Bueno, entonces la tercera, la que nos permite es comunicarnos con otros operadores. ¿Listo? Bueno, es para controlar la cuenta. Acá, estas cuentan con tres interfaces, ¿cierto? Ya las explicamos. Permite realizar conectividad con usuarios, permite control de red y permite control con otras estaciones base. ¿Listo? En la segunda interfaz S1 se tienen dos tipos, que es el S1C, el cual es para el plano de control, y el segundo es S1U. Ah, mira, aquí los tengo. S1C, que es para el plano de control, y el S1U, que es para el plano del usuario. Entonces, con esto, lo que se pretende con estas dos interfaces es que se logre independizar los recursos, ¿sí?, de transmisión para la señalización y para el envío de tráfico. Entonces, la red troncal de paquetes funciona... bueno, en la red troncal de paquetes evoluciona algo que se llama EPC. Ahí se encuentran los bloques MME. Aquí los tenemos, los bloques MME, los bloques SGW y los bloques PGW. Entonces,
Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, el MME, que quiere decir Mobility Manager Entity, entonces es el de gestión de movilidad. ¿Listo? Entonces, este bloque es el encargado de gestionar el acceso de usuarios. Sus principales funciones son, pues primero, por medio de la red, me permite la autenticación y la autorización para el acceso de los usuarios. ¿Listo? Segundo, se encarga de gestionar la señalización para permitir que se establezcan o se mantengan o se modifiquen o se liberen los recursos, los servicios portaoperadores. ¿Listo? Y tercero, me permite gestionar a los usuarios que se encuentran en modo IDLE. O sea, ¿cuáles son esos usuarios? Son aquellos que están registrados por la red LTE, pero que no tienen conexión de control de acceso a la red. ¿Listo? Cuarto, también puede tener una cuarta función que es permitir la señalización para que si la red EPS, que quiere decir Evolved Packet System, que es de la arquitectura global LTE, pueda movilizarse con otras redes externas. ¿Listo? Entonces, ahora vamos con el bloque SGW. Entonces, el bloque SGW, que es Service Gateway, es en inglés Service Gateway, entonces que es una pasarela de servicios, más o menos eso es lo que traduce en español, y se encarga del plano de los usuarios. Entonces, las principales funciones que tenemos son, primero, permite un punto de amarre en la red EPC. Esto en función de la movilidad. ¿Listo? En función de la movilidad que existe entre DNB. Que son las... ¿Se acuerdan qué era lo que quería decir NB? Estación base, ¿cierto? Segunda función. Permite un anclaje de movilidad contra otras redes, ya sea red GSM, ¿se acuerdan que era la antigua? O la red UMTS, que creo que fue la primera de las redes que hubo, ¿listo? Tercera función. Cuando las terminales de usuario se encuentran en IDLE, almacenan temporalmente los paquetes IP. O sea, sirve para almacenar también los paquetes IP cuando los usuarios se encuentran en otro tipo de red. Cuarto, tiene la funcionalidad de determinar el camino que debe seguir el tráfico de subida, o sea, el PGW, y para determinar el cambio de tráfico de bajada hacia la estación base, ¿cierto? Que le corresponda, o sea, la que está más cerquita a la señal de donde está el dispositivo, donde está el equipo UE, que se acuerdan que era lo que quería decir equipo UE, eso era como equipo de usuario, correcto. ¿Listo? Entonces, ahora vamos con el cuarto, con el siguiente, que es este, que es el PGW. ¿Listo? Entonces, PGW, que en inglés quiere decir como Packet Data Network Gateway. ¿Listo? Y entonces es una pasarela de paquetes de datos. Acuérdense que gateway lo que quiere decir es como pasarela, ¿no? Entonces, pasarela de paquetes de datos. Entonces, sus funciones están. Su función principal es permitir que una dirección IP generada en la red LTE no sea invisible en una red externa. Es decir, que exista conectividad entre la red LTE y otras redes. Entonces, sus principales características son, primero, basándose en los valores establecidos en la terminal, aplica las reglas de uso de red, o sea, las diferentes reglas que existen en el uso de la red, ¿cierto? Y control de tarificación de servicios portadores. Segundo, asigna la dirección IP a cada terminal. Tercero, es un punto de anclaje para que la red LTE se comunique con redes como WiMAX, como Wi-Fi, como CDMA, bueno, las diferentes redes que hay que son más de corto alcance, ¿no? Cuarto, procesa el tráfico IP a través de filtros. Estos filtros permiten asociar a cada paquete IP con el usuario y con el servicio portador EPS al que corresponda. ¿Listo? Vamos con el siguiente elemento de esta red, que es el HSS, que en inglés quiere decir como Home Subscriber Server. ¿Listo?
y es como el servidor de suscripción, no sé. Bueno, entonces, es allí lo que se encuentra alojado es la base de datos principal en la que se encuentran almacenados todos los usuarios de la red, todos. Y esta base de datos se modifica y se consulta con las empresas teleoperadoras, y, como por ejemplo Claro, Movistar, Tigo, bueno, las diferentes. Y con respecto a la red GSM, en LTE se han añadido funciones como identificadores universales, que es el identificador de llamadas, información de seguridad y cifrado, el cifrado de los mensajes cuando los enviamos, y ubicación del usuario. Entonces, por ejemplo, el GPS, todos esos han sido añadidos ahí en ese HSS. ¿Listo? Entonces, miremos qué otro elemento tenemos acá. Entonces, ya vimos MME, ya vimos SGW, ya vimos PGW, ya vimos HSS. Ahora vamos a ver IMS. Entonces, IMS, ¿qué quiere decir? IP Multimedia System. Y este no es un bloque, sino un subsistema, ¿ok? Listo, el cual permite tener mecanismos de control en la presentación de servicios de multimedia que se encuentran basados en protocolo IP. ¿Listo? Entonces, esto se presta por medio de 3 capas. ¿Se acuerdan las capas del modelo OSI? Bueno, más o menos algo así vamos a ver. Entonces, capa de transporte, que es basada en la tecnología de acceso. La capa de transporte, que es basada en la tecnología de acceso y que permite establecer la ruta para el flujo del protocolo IP, ¿cierto? Y los elementos de la red. La segunda, que es la capa de control, que ahí se encuentra la gestión de sesiones, de los inicios de sesión, de los servidores SIP y los elementos para la interacción con las redes de voz convencionales. ¿Listo? Y la tercera, que es la capa de aplicación. Entonces, ahí están los servidores que contienen la lógica y los datos que se asocian a los servicios que se proporcionan por medio de IMS. Entonces, también hay elementos asociados a otras plataformas, como por ejemplo son las redes inteligentes. Entonces, eh, por medio del protocolo SIP, que es de gran flexibilidad, permite varias aplicaciones extensas. Permite la mensajería instantánea, permite el control remoto de dispositivos y, bueno, entre otras. Ok, entonces, listo, sigamos. Sigamos entonces. Bueno, es Internet, ya sabemos todos que es Internet, ¿cierto? Entonces sigamos pues con la presentación. Entonces, aquí va más o menos lo que les explicaba originalmente. Entonces, un UE, que es un equipo del usuario que está compuesto por una SIM y por un dispositivo móvil. Puede ser un celular, una tablet. ENB, que es Envolved Node B, que en español significa pues una estación base. Y allí se tienen los UU, que es interfaz de conectividad entre estación base y el usuario, las S1 que subdivide la S1C, ¿se acuerdan que les expliqué en la diapositiva anterior? Que es un plano de control, y la S1U, que es un plano de usuario. Tenemos X2, que son las comunicaciones entre las diferentes estaciones base. Y aquí están, bueno, pues aquí están las siglas de más o menos lo que estaba explicando ahorita. Entonces, MME, que es Mobility Manager Entity, y que se encarga de la gestión de movilidad, ¿cierto? Entonces me permite cosas como autenticación, autorización del servicio de acceso de usuarios, la señalización, la gestión de usuarios IDLE y la señalización para redes EPS. Sigamos, SGW, que es Servicios Gateway, que en español quiere decir como pasarela de servicios, que me permite como un anclaje a la red EPC, que me permite un anclaje contra otras redes, como lo son la GSM. ¿Se acuerdan que les explicaba que la GSM era pues la red más antigua, bueno, una de las anteriores, y la UMTS, que tal vez es como la red más antigua de telefonía móvil? También me permitía el almacenamiento temporal de paquetes IP y determinar la ruta hacia el PGW y hacia la estación de servicio, la estación base, perdón, ¿no? Entonces, MME, que, bueno, pero es que este MME creo que ya lo habíamos visto, Mobility Manager, permítame que este ya lo habíamos visto. Entonces, PGW, que es
Packet Data Network Gateway, que es como una pasarela de paquetes de datos en español, que me permite la conectividad con LTE y con otras redes, me permite aplicar reglas de uso y control para el tráfico de servicios portadores, me permite un anclaje contra redes como WiMAX y Wi-Fi, que les decía que eran redes de menor alcance, y procedimiento del tráfico y procesamiento del tráfico IP. HSS, que era Home Subscriber Server, y que es donde está la principal base de datos, la cual es modificada y consultada por los diferentes operadores y tiene funciones de seguridad de identificadores universales. El IMS, que es, IMS, aquí voy, IMS, que es IP Multimedia System, que es un subsistema, les explicaba que no era un elemento como tal, sino un subsistema por medio del cual se tiene control de los servicios prestados de multimedia. Entonces, ahí les hablaba, ¿se acuerdan de las capas del modelo OSI? En telecomunicaciones son fundamentales las capas del modelo OSI. Entonces ahí tenemos las tres capas principales del modelo OSI. Bueno, las tres primeras, no principales, primeras. Entonces tenemos capa de transporte, que es establecer caminos o establecer la ruta para el flujo IP y también de los elementos de la red. Tiene la capa de control, donde los servidores EIP, donde se encuentran los servidores SIP y donde me permite el control de sesiones y la interacción con las redes convencionales. Y la capa de aplicación, donde funcionan, donde están los servidores con la lógica y los datos de los servicios proporcionados. Bueno, entonces, listo, entonces vamos con la arquitectura 5G. Bueno, ya con eso terminamos todo el tema de la arquitectura 4G, ¿cierto? Entonces ahora pues vamos con la arquitectura 5G. Entonces en ella pues encontramos menos elementos interactuando en el core de la arquitectura. Entonces tenemos un UE, que ya nos acordamos que es ¿se acuerdan qué era lo que quería decir UE? Era como equipo de usuario, ¿cierto? Entonces tenemos la estación base NB y tenemos otras estaciones base que son como las antenas. Tenemos el core EPC y listo. Entonces miremos aquí abajo al detalle. Es que esta arquitectura es un poquito más simple. Realmente son muy pocos los elementos que en ella intervienen. Entonces miremos. Entonces la arquitectura 5G entonces tiene el UE, que es el equipo del usuario, que está compuesto, pues ya lo hemos visto previamente, está compuesto por la SIM y el dispositivo móvil. ENB, que es Envolved Node B, que también quiere decir estación base en frecuencias de LTE. También tenemos una UU, que es interfaz de conectividad del usuario entre la estación base, una interfaz de conectividad entre el usuario y la estación base. Tenemos S1, que subdivide en S1C, que es el plano de control, y el S1C, que es el plano del usuario, y X2, que es la comunicación entre bases de usuarios. ¿Listo? Entonces, y hay un elemento nuevo aquí, que es el NGNB, que quiere decir estación base en frecuencias de 5G. ¿Listo? Entonces, esta estación base de 5G solamente me permite pues como S1U, que es solo para conexión hacia la EPC o plano del usuario, y X2, que es la comunicación entre estaciones base. ¿Listo? Entonces, como son menos los elementos que están interactuando en el core de esta red, pues la velocidad es mucho mayor. Entonces, con lo anterior se logra tener mayores velocidades y mayor capacidad en la prestación de servicios. Y listo, eso fue todo. La red 5G pues es mucho menos compleja. Bueno, muchas gracias a todos.